Bendiciones, mis hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos ya en un segundo día de la semana y queremos compartir con ustedes un estudio más. Para el día de hoy, el Señor nos tiene preparado un estudio importante y quisiéramos compartir con ustedes dónde se encuentre. Antes de poder comenzar, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos dé la dirección para este estudio. Bendito Padre que está en los cielos, gracias Señor le damos en esta mañana. Acompáñenos, que su dirección, Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guíe y nos enseñe una nueva lección. Abra nuestra mente, nuestro corazón, vamos a comenzar este estudio, que todo sea de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en súplica, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, el Padre Nuestro. El modelo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, el día que el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, ha quedado sellado para cada hombre o mujer que desea aprender cómo orar. Vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo capítulo 6 del 5 al 13. El libro de Mateo capítulo 6 del 5 al 13. Dice la palabra: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión 60 dice: no nos metas en tentación. Una mala traducción en este sentido, porque el Señor no estaría induciendo al hombre a pecar, pues la original, la escritura original diría: cuídanos de la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración, modelo de nuestro Señor Jesucristo, nos guía de cómo debemos comenzar. Simplemente es un modelo, no es la oración que siempre tenemos que darle como lo repiten los paganos, dice, sino un modelo, es un principio, es un ejemplo de cómo orar. El hombre puede orar de la misma manera, pero podría él hacer lo que su corazón le dicte, porque la oración es derramar el alma frente al Padre, derramar nuestro corazón frente a la potestad del cielo. Entonces, queridos hermanos, hay un modelo en el cual el Señor ha dejado de cómo orar, de cómo pedir, de qué decir. Entonces tú puedes hablar de la misma manera que el Señor, posiblemente agregando lo que tengas que decirle, pero únicamente con ese debido respeto que Él se lo merece, no pidiéndole o ordenándole en ese sentido, porque Él es Dios y nosotros somos seres humanos, somos mortales. Entonces, queridos hermanos, vamos a buscar Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Vamos a lecturar el libro de Lucas, el capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, la traducción continúa en este sentido de lo que menciona la versión 60. Pero si nosotros leyemos otra versión, nos va a dar un significado más importante. Entonces vamos a lecturar la versión lenguaje actual, y en esta versión va a tener un significado muy importante. Dice: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Una versión muy importante, más efectiva, más directa a lo que el hombre tenía que mencionar, y no como la versión 60 que dice: no nos metas en tentación, ¿verdad? Para los lugares que de alguna manera no lo comprendan, podrían pensar que el Señor es el que nos dirige y nos da esta tentación, cuando así no es el plan. El enemigo es el que nos mete en la tentación, y el Señor es el que nos saca de la tentación. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer el testimonio en esta mañana, vamos a lecturar, vamos a ver lo que dice. Testimonio tomo 3, la página 425. La oración que Jesús pronunció en respuesta a este pedido no tiene una forma ampulosa, sino que expresa con sencillez las necesidades del alma. Es corta y se refiere directamente a las necesidades continuas. La oración que Jesús pronunció en respuesta a este pedido no tiene una forma ampulosa, sino que expresa con sencillez las necesidades del alma. Es corta y se refiere directamente a las necesidades cotidianas. Dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 425. Entonces ya entendemos que este modelo de oración nos permite simplemente a decir lo ideal, lo correcto, sencillamente. También tenemos Joya de los Testimonios, tomo 1, página 274. Cristo inculcó en sus discípulos la idea de que sus oraciones debían ser cortas y expresar exactamente lo que querían y nada más. Les indicó la longitud y el contenido que debían caracterizar sus oraciones, debían expresar sus deseos de bendiciones temporales y espirituales y su gratitud por las mismas. Cuán abarcante es la oración modelo, se refiere a la necesidad real de todos. 1 o 2 minutos bastan para cualquier oración común. Hay cosas que la oración no es dictada. Hay casos en que la oración no es dictada en forma especial por el Espíritu de Dios. Cuando se eleva la súplica en el Espíritu, el alma anhelante siente agonía y gime en busca de Dios. El Espíritu lucha, como luchó Jacob, y no quiere descansar sin manifestaciones especiales del poder de Dios. Así quiere Dios que sea. Entonces, podemos comprender el sentido de la oración, mis queridos hermanos. No siempre debemos tener en cuenta que la oración es que nos quedemos a orar bastante tiempo. La oración que podríamos tener en cuenta de orar bastante tiempo es en la cámara secreta. Pero la oración pública, la oración en las calles, simplemente bastarían de 1 o 2 minutos. Porque si no, estaríamos actuando como los paganos, dice el Señor, de que por su mucha palabrería quieren ser escuchados. Entonces, a lo que se está refiriendo el espíritu de profecía es a la oración
que se hace en las calles o se hace en el templo, en un lugar público. Pues la oración del justo, la oración del verdadero cristiano, está pues sumida en lo que sería su cámara secreta, su lugar donde él reside, donde él puede orar en silencio y puede orar lo que desee. Dice la pregunta: ¿qué misterio espiritual profundo estaban los discípulos ansiosos de comprender más plenamente? Cuando el Espíritu Santo nos dicte lo que debemos decir. Ese es el misterio que los discípulos estaban ansiosos de poder comprender. Y dice también: ¿y cómo satisfizo Jesús su petición? ¿Y cómo satisfizo, dice Jesús, su oración? Cuando les enseñó a orar. Cuando les enseñó a orar. Ese fue el momento que pudo satisfacer la necesidad de los discípulos, cuando les dio la clave y él mismo con sus labios de santidad hizo esta oración. El Padre Nuestro es el título para el día de hoy y quisiéramos que lo compartan ustedes con cada uno de los que pueden allegarse a ustedes. Entonces, dice el libro de Mateo, el capítulo 7, del 7, vamos a leer al verso 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay en vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, habéis de dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El libro de Mateo menciona lo que debemos hacer: pedir, buscar, llamar, y la puerta se abrirá. Depende de nosotros cómo vayamos con ese modelo que el Señor nos ha dejado. No simplemente pedir por pedir, sino también tenemos que seguir la regla definitivamente correcta, lo que el Señor ha dejado como una enseñanza. Y a través de esa enseñanza podemos ser escuchados por la divinidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 108. Dios nos considera sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del cielo. Nos invita a confiar en Él en una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que el amor humano es posible ser. Es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Las lecciones de Cristo son respecto a la oración, deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración, y la ilustración de Cristo representa un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones. Nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Entonces, queridos hermanos, escuchen lo que dice la inspiración, que hay una ciencia divina en el sentido de la oración. Hay una ciencia divina en la oración. Recuerden esto, hermanos, que no es simplemente de lo que nosotros hablemos o pidamos, porque necesitamos tener la clave en la oración para que el Señor nos pueda escuchar. Es lo que menciona en este momento. La ilustración de Cristo presenta un principio, dice. Entonces, si ese modelo lo seguimos tal cual como nos ha mencionado, entonces tendremos de alguna manera esa oración que dar una oración correcta. El Padre Nuestro es lo que les enseñó a sus discípulos en esa época. Es lo que nos enseña también a nosotros. Y si queremos aprender, tomemos en cuenta
y pidamos en oración esa enseñanza correcta en nuestra vida para así poder orar y que el Señor escuche nuestra petición. Dice la pregunta: ¿con qué ilustración desea Dios que veamos su tierna consideración por nosotros aún en nuestra condición pecaminosa? ¿Con qué ilustración? Vamos a poner como respuesta: con el Padre nuestro, así como enseñó a sus discípulos. Con el Padre nuestro, así como enseñó a sus discípulos. Ese es el modelo, esa es la ilustración que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, tú, querido amigo, hermano, que escuchas este audio, quisiéramos invitarte a nuevamente escudriñar las Escrituras y ver el modelo que el Señor deja para que nosotros podamos orar. Porque muchas veces oramos, pero no entendemos o vamos al Padre como si tuviéramos toda la seguridad o fuéramos justos ante Él, pero nosotros vamos al Padre únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único, el quien puede ayudarnos a llegar hasta los rincones del cielo, podríamos decir así, porque Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante, Él es nuestro abogado, quien hace que nosotros podamos llegar al Padre a través de la oración. Solamente a través de la oración podemos llegar hasta el cielo. De ahí para más no se puede hacer, porque todavía estamos en este mundo pecador. Que el Señor pueda ayudarnos a comprender y nos enseñe cada día lo que tenemos que hacer, porque estamos viviendo ya en estos últimos tiempos. Y una verdadera educación en el sentido espiritual nos llevaría a tener paz y comunión con el Padre. A través del Hijo podemos ganar grandes victorias. Que el Señor te bendiga en este día. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.